Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo están? Los estuve esperando toda la semana para llevarlos de paseo rumbo norte. No saben las cosas divinas que hemos preparado para hoy. Nuestro programa empieza así, mira. Llega una nueva expedición rumbo norte y nuevamente vamos a remontarnos en el tiempo y a hablar de uno de los hechos más trascendentales de nuestro continente y que sin duda es clave en la construcción de la historia del pueblo formoseño. El doctor Ignacio Telesca es quien nos ayuda en esto, nos cuenta detalles de la Guerra de la Triple Alianza o Guerra Guazú, como también se la conoce en Paraguay. Esta fue la contienda más sangrienta de América del Sur en los últimos 200 años, donde Brasil, Argentina y Uruguay enfrentaron al Paraguay. Mira. Soy Ignacio Telesca, historiador, profesor en la Universidad Nacional de Formosa e investigador del CONICET. Me he propuesto investigar y analizar nuestra historia para entender nuestra realidad como región. Acompáñame. Conozcamos el pasado para construir nuestro futuro. Estamos frente al busto del Mariscal López, quien fuera presidente del Paraguay entre 1862 y 1870. Él es muy conocido en nuestro ámbito porque comandó a las fuerzas paraguayas durante la guerra contra la Triple Alianza. Esta guerra feroz que enfrentó al Imperio de Brasil, la República Argentina y la República Oriental de Uruguay contra el Paraguay entre 1864 y 1870. Esta tragedia que nos enlutó a todos los países hermanos es un hito en la historia formoseña. Pero quisiéramos preguntarnos si también esta guerra se combatió en suelo formoseño. La guerra se inició en 1864, pero prontamente se vieron las diferencias entre la capacidad militar de los aliados y la capacidad militar de las fuerzas paraguayas. Las fuerzas paraguayas quedaron hacia el sur, atrincheradas, siendo Humaitá, a orillas del río Paraguay, la fortaleza más importante. Sí o sí, los aliados tenían que tomar Humaitá para acceder hasta Asunción. Si bien los barcos llegaron a atravesar las cadenas que habían puesto las fuerzas paraguayas sobre el río Paraguay y llegaron hasta Asunción a principios de 1868, no quisieron desembarcar en Asunción sin antes tomar Humaitá. El Mariscal López era consciente que tarde o temprano tenía que caer Humaitá. Entonces envió al ingeniero inglés George Thompson, que trabajaba para las fuerzas paraguayas, para que hiciera un recorrido de la región chaqueña para que su ejército pudiese, atravesando el río Paraguay, trasladarse por el Chaco y volver a entrar al territorio paraguayo al norte de la desembocadura del río Tebicuarí. Hubo una pequeña población llamada Timbó, que hoy se llama Puerto Bermejo, a 15 kilómetros al norte de Humaitá y 15 kilómetros al sur del río Bermejo. De ahí Thompson va hasta Timbó, Puerto Bermejo, y empieza a hacer el recorrido y reconoce un lugar al que pone como nombre Montelindo, al sur de Locoy y Cerradura, y 10 kilómetros al norte del río paraguayo Tebicuarí, que desembocaba en el río Paraguay. Él arma todo un recorrido y luego, en marzo de 1868, el Mariscal López, con toda su fuerza, de a poco, van trasladándose a Timbó y de Timbó van hasta
Montelindo. La cuestión es que se instala en Montelindo y en Montelindo se instala también el cuartel central del ejército paraguayo. Es interesante, anecdótico, que en Montelindo, en el territorio formoseño, por unas pocas semanas, se instaló el centro del ejército paraguayo. Inmediatamente luego cruzan el río Paraguay y se instalan al norte del río Tebicuarí. También es importante notar que las fuerzas aliadas necesitaban llegar hasta Humaitá recorriendo la orilla occidental del río Paraguay. Es decir, necesitaban porque tenían que abastecer a sus acorazados que estaban bombardeando Humaitá. Y de hecho, para eso construyeron una línea férrea. La primera línea férrea en la región fue construida por el ejército brasilero durante la guerra contra la Triple Alianza. Por supuesto, también sabían que había paraguayos en Timbó, lo que es Puerto Bermejo, y hubo pequeñas escaramuzas, sin mucho éxito por las fuerzas aliadas, no pudieron tomar Timbó, pero lo que sí es interesante es que ya podemos afirmar que en territorio chaqueño hubo combates entre las fuerzas aliadas y las fuerzas paraguayas. Otro punto anecdótico que es importante señalar es que junto con el mariscal López también estaba Madame Lynch. De hecho, el mariscal López mandó traer desde Asunción 4 o 5 cofres llenos de pesos. Thompson sugiere, aunque no está comprobado, que una posibilidad que manejaba el mariscal López era irse por Bolivia hasta Europa para hacer los tratados de paz, o por lo menos para que se suspendiese la guerra. Eso no está confrontado, es extraño que hubiese sido así el pensamiento del mariscal López, pero sí obviamente necesitaba dinero el mariscal para poder pagar los productos, las provistas al ejército, etc. Una vez que en marzo de 1868 los aliados tomaron Humaitá, tenían el campo libre para llegar hasta Asunción. Por supuesto que tenían que vencer primero a las fuerzas paraguayas. Las fuerzas paraguayas estaban concentradas entre el río Tebicuarí y Asunción, una zona de esteros, bastante complicado para los aliados atravesarlos. Sabían perfectamente que no podían ir directo a vencer a los paraguayos, tenían que buscar alguna estrategia. Lo que pensaron fue la de hacer tenazas, es decir, acorralar a las fuerzas paraguayas por el sur y por el norte. Para ir hasta el norte tenían dos alternativas, o era por el río o por el territorio formoseño. Por el río pareciera más sencillo, pero quien solamente podía pasar eran los acorazados, pero estos acorazados no podían trasladar fuerza. Los barcos que sí podían trasladar fuerzas no eran acorazados, eran de madera, muy fáciles para las balas de cañón paraguayos. Entonces lo que hicieron fue atravesar al sur del río Puquicirí hacia lo que hoy es el territorio formoseño. Hicieron todo un camino con más de 30.000 palmas, una detrás de la otra para hacer el camino, y luego sí poder las fuerzas aliadas atravesar ese territorio y salir hacia el norte a lo que hoy es Villeta, en Paraguay. Y por supuesto que el mariscal López, consciente del peligro de esa incursión aliada, envió a un pequeño ejército al mando de Patricio Escobar, 200 personas. Sabía que no iría a vencer a los aliados, pero solamente al estilo de guerra de guerrillas, complicarle el camino. Finalmente los aliados pudieron llegar y bueno, todos conocemos cómo concluyó en esta guerra. El territorio del Chaco fue capital en el desarrollo de la guerra contra la Triple Alianza. Primero, cuando las fuerzas del Paraguay atravesaron el Chaco escapándose de Humaitá. Luego, cuando las fuerzas aliadas
atravesaron también el territorio formoseño para hacer la táctica de tenazas contra el ejército paraguayo. También, como vimos, en el territorio chaqueño y formoseño se dieron bastantes avances. Hubo un ferrocarril, el telégrafo también que se utilizaba constantemente para la comunicación. Como dijimos, ya sabemos cómo concluyó la guerra, trágicamente. También sabemos ahora que en territorio formoseño se combatió, que en territorio formoseño fue regado por la sangre de los soldados de ambos países, de ambos ejércitos. De nosotros depende hoy que los frutos de esa sangre sean de hermandad. Llega el momento de que conozcas a Nelson Beterete. Nelson es chef profesional y productor de mamón, fruta también conocida como la carica papaya o bien papaya, como todo el mundo lo dice. Junto a su familia, Nelson se dedica a la producción y elaboración de productos derivados del mamón y su sueño es poder crecer y hacer llegar estos deliciosos platos a diferentes puntos del país. Los invito entonces a conocer su historia. Estamos en la quinta, en la chacra de mis suegros, de don Tani Gómez, de Cándida Medina, donde tenemos una parcela, como lo ven, solamente están algunas plantas de mamones, ya algunos echando flores, que en algún momento vamos a hacer solamente la cosecha de las frutas. Hay otro sector que ya se ha cosechado la fruta, porque esta es la época donde se cosecha el fruto, para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, industrializarlo, para poder llevar a la mesa de todos los argentinos, ¿no es cierto?, y por qué no afuera, un producto que es autóctono de la provincia de Formosa. La parte gastronómica a la cual yo estudié, ¿no es cierto?, también hay parte de la parte que es pastelería, la parte de dulce, y de la cual yo me enfoqué mucho a lo que es el dulce de mamón, porque es un producto, una fruta, como quien dice, formoseño, ¿no es cierto?, y sí, nos decidimos, es medio raro, ¿no es cierto?, porque nosotros nos dedicamos mucho al restaurante y bueno, en el restaurante queríamos siempre tener el postre para el comensal, ¿no es cierto?, como quien le dice el caballito de batalla, que es el dulce mamón. Sabemos que todos, ¿no es cierto?, que tuvimos una época mala, ¿no es cierto?, el tema de pandemia. Eso nos incitó, ¿no es cierto?, a producir más en cantidad y tratar de verle de la forma positiva a lo que nos pasó, ¿no es cierto?, porque sabemos que los restaurantes de toda la Argentina y del mundo, ¿no es cierto?, fueron los más damnificados en pandemia. Entonces de ahí nace, ¿no es cierto?, de involucrarnos más y hacer más en cantidad y tener más oferta y más demanda. Y también en nuestra zona apareció una variedad de un mamón que es la variedad Maradol, que es un producto, una variedad del mamón que es exclusivamente para la industria. ¿No es cierto?, dejando de lado lo que es el mamón criollo, como lo llamamos nosotros, que son los criollos que tenemos en la zona, que acá en esta tierra formoseña, ¿no es cierto?, tira una semillita y sale. Esa es la ventaja que tenemos. Como usted dijo, el tema climático por ahí nos llevó, ¿no es cierto?, a muchos cambios, pero bueno, hay que adaptarse a eso para poder siempre, porque la tierra siempre está. Entonces encontramos en la zona un mamón llamado Maradol, que para nosotros fue nuevo, ¿no es cierto?, y tratar de llevarlo, y fue, pero para mí, uno de los productos para la industria, exquisito. Es un mamón que tiene aproximadamente, en su mayor de edad, ¿no es cierto?, de 4 a 5 kilos cada fruta. La carnosidad que tiene te lleva a ser una industria, un mamón para un mercado, no te digo no solamente nacional, sino que internacional, es algo muy bueno. Y eso nos llevó a meter, ¿no es cierto?, y ya después comprar la semilla híbrida, tratar de hacer la semillita, un trabajo, ¿no es cierto?, familiar, con mi familia, con mi suegra, como le dije, y tenemos esta bendita tierra, ¿no es cierto?, donde poner una semillita y sacar. Así que nos llevó un proceso, estudiarla, ¿no es cierto?, y bueno, hoy verán ustedes acá el fruto. Nelson Beterete es de la ciudad de Laguna Blanca, pero hace ya varios años que vive en Laguna Nainec.
Nelson Beterete tiene un restaurante en donde se pueden degustar deliciosos productos derivados del mamón. Como a muchos otros, la pandemia lo hizo reinventarse y ya no solo vende en su local, sino que también realiza envíos a todo el país. Una diversidad de verduras, de frutas que tenemos para poder aprovecharlo gracias a la tierra que tenemos. Solamente hay que, ¿no es cierto?, tener ganas, ¿no es cierto?, de trabajarlo y sacar adelante lo que es la producción. Aparte de eso, también tener la mandarina, la naranja, el pomelo, y como usted dijo, para autoabastecerse, ¿no es cierto?, tener lo que es la selga, la lechuga, la zanahoria, o sea, toda gente de campo, ¿no es cierto?, que se dedica para su autoabastecimiento y también para llevar al mercado interno. Uno busca la forma, ¿no es cierto?, de adecuarse para que la planta tenga un lugar, ¿no es cierto?, donde poder producir mejor, porque después también tener las heladas, otro factor, ¿no es cierto?, que nos golpea mucho. Por ahí no tenemos las condiciones de tapar, un bananal no se puede tapar, así que ese es algo que hay que aguantarlo, ¿no es cierto? Pero lo que es a veces unas plantas que se puedan tapar, bueno, se tapa, a veces no llega a tiempo, te quema la helada, o sea, tenemos varios factores a favor y varios factores en contra. Es importantísimo la producción, yo siempre dije, el campo es un factor principal en el crecimiento, ¿no es cierto?, de mucha gente. Es cuestión, ¿no es cierto?, de tener ganas, muchas ganas, ¿no es cierto?, de trabajar porque el campo es muy sacrificado. Primero tener el sistema climático que a veces no depende de nosotros, ¿no es cierto?, pero hay factores que sí, por ahí depende del ser humano, el tema de que si por ahí alguno llega, no llega con el abono, abonarlo, porque todo tiene un proceso para que al final, ¿no es cierto?, ese producto tenga una buena excelencia en el mercado. Tuvimos una venta a Buenos Aires, a una fábrica donde hacen todo lo que sean tarta, torta, bueno, y quisieron incursionar lo que es nuestro producto, ¿no es cierto?, y tuvimos buenas aceptaciones que de esa manera, ¿no es cierto?, también nosotros nos incentivó a crecer en producción, ya sea también de plantación y en producción de cuando teníamos la fruta en la mercadería. Y estamos en Facebook, estamos en Instagram como Nelson Beterete, @hotmail.com, Laguna Nainec, el teléfono es 3718 59 78 56 o al 3718 68 05 90, ese es el número de teléfono a quien pueden llamar y estamos en una época de producción de dulce, así que estamos para que la gente pueda consumirlo y probar lo que es el dulce de mamón de una variedad de mamón, el Maradol. Y ahora me gustaría presentarte a Liliana Gaona. Liliana es productora agropecuaria y junto con su familia lleva adelante este arduo trabajo en la producción de alimentos. Desde siempre, ella trabaja en la preservación de la biodiversidad, la recuperación de prácticas agroecológicas y en la garantía de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. Sus productos son utilizados en el Plan Nutrir, un programa en el que los pequeños productores paiperos del interior provincial aportan los productos frescos de sus chacras para la conformación de los bolsones saludables. Vivo en la localidad de Isla Puendós, pertenece al departamento Pilcomayo, a la provincia de Formosa. Bueno, yo me dedico a lo que hace a la producción. Todo lo que hace a productos de huerta, por ejemplo, produzco acelga, zapallito, perejil, cebollita de verdeo, todas esas cosas así, las cosas de campo nomás te digo. Por ejemplo, produzco portomanteca y todo eso, todo sembramos.
Bueno, yo soy hija de papás productores, nomás te digo. Siempre de chiquitita, de cuna yo vengo, soy productora de chiquitita. Siempre tuvimos mandioca, poroto, todas estas cosas también siempre nosotros plantamos desde chiquitita. Así que desde ahí es por eso que a mí también me gusta lo que hago, ¿viste? El producir implica, para empezar, mucho trabajo, porque tenemos que estar prácticamente desde que nos levantamos hasta la tardecita en la chacra. Nosotros tenemos que, por ejemplo, hacemos los almácigos, sembramos y después, como te digo, tenemos que trasplantar, eso se limpia, se riega. Todo el día es continuo el trabajo que tenemos nosotros. En tiempos de calor es sacrificado porque tenemos que estar en medio del sol. En tiempo de frío también, porque en caso, por ejemplo, si nosotros sembramos los zapallitos en el invierno, nosotros eso tenemos que cubrir de la helada. Eso es un trabajo bastante arduo también porque a la tardecita noche, cuando ya empieza a hacer mucho frío, nosotros ahí recién tenemos que cubrir eso. Por ejemplo, en mi caso, nosotros los zapallitos cubrimos con la manta térmica. Después tenemos que sujetar los costados con tierra, todo eso para que el viento no haga volar, ¿viste? Porque si hace volar todo, de nada te sirve el trabajo. El Plan Alimentario Provincial Nutrir fue lanzado en el año 2018 para asistir a familias en estado de vulnerabilidad alimentaria. En este programa, los pequeños productores paiperos del interior formoseño aportan los productos frescos de sus chacras para la conformación de bolsones saludables. A veces nosotros vendemos así a personas particulares que vienen y nos compran los zapallitos por caja. En caso del zapallito, vienen, nos compran por caja y llevan algunos llevan para Formosa, otros llevan para Clorinda, lo vendemos acá a nivel local o a Laguna Blanca. Van en distintas partes, al menos generalmente nosotros vendemos acá para lo que hace a la zona local, nomás te digo. Y por ejemplo, en lo que hace a los verdeos, yo por ejemplo soy proveedora del Plan Nutrir. Al Plan Nutrir yo le vendo acelga, cebollita de verdeo, también le vendo zapallito. El año pasado también tenía sembrado berenjenas, también llevaron. Y yo a ellos le vendo por mazos, pero de 1 kilo. Casi todos los mazos tienen 1 kilo. 1 kilo de cebollita, 1 kilo de perejil, 1 kilo de acelga. Todo así, vendo todo por mazos. Plantamos, trabajamos, después cosechamos, después lavamos todo, después también, como te digo, le atamos todo, le ponemos todo bien para... Tiene linda pinta cuando va, ¿viste? Sí. Liliana Gaona es de Isla Pehuen 2 y se siente agradecida con la tierra que le brinda la posibilidad de poder mantener a su familia. Las mujeres rurales como ella juegan un rol central en la movilización comunitaria desde la preservación de las tierras y la defensa de los recursos naturales. Ay, sí, en serio, así es. Sí, porque nosotros también, eso también no te conté, que nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con lo que hace a cosas orgánicas. Por ejemplo, usamos la bosta de vaca, usamos bostas de gallina y casi mucho no usamos lo que hace agroquímicos, ¿viste? Más usamos esas cosas así, ¿viste? Hacemos nuestro propio abono nomás. Sí, por ejemplo, nosotros hacemos abono a base de la cebolla, por ejemplo, la cebolla que compramos, porque a veces compramos también nosotros cebolla de en cabeza, por ejemplo, y de las que vienen así ya descompuestas, nosotros eso hacemos fermentar y eso usamos también cenizas, usamos ajo, usamos el ají picante, de ese también nosotros hacemos algunos que otros, como te digo, líquidos así que preparamos para fumigar, para ahuyentar los bichos principalmente.
vida de campo es muy sacrificada, no es como parece que tiramos la semillita, eso y ya está, que es todo fácil. No, no es fácil, cuesta muchísimo. Para que llegue al producto final, ¿viste? Eso lleva su proceso y es bastante duro y cuesta, porque como te dije, tenemos que pasar por sequía, a veces lluvias abundantes también, que cuando hay mucha lluvia tampoco se puede hacer nada, en el frío, en el calor, todo tenemos en contra, así que bueno, pero como buena productora tenemos que seguir para adelante y nunca dejarnos vencer por nada, siempre luchar por sobre todas las cosas. Llegamos al final de nuestro Rumbo Norte del día de hoy. Vamos a tener que esperar toda la semana, pero dentro de unos cuantos días volvemos a encontrarnos. Recordá que podés seguirnos en Instagram, nos encontrás como @rumbonortetv y esa es una gran manera de mantener el contacto. Cuídate mucho, pasalo lindo y nos vemos la semana que viene. Chao.